Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile, cuya noticia principal ocurrió hace pocos instantes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia que aprobó la ampliación del MEPCO, que es el mecanismo para la estabilización de los precios de los combustibles. De esta manera, la Comisión ya dio el visto bueno para que se pase de los 750 millones de dólares que tiene este fondo a 1.500 millones. Como lo aprobó la Comisión, ahora este martes será la sala de la Cámara de Diputados la que revisará el proyecto del gobierno, que según indicó el ministro de Hacienda, permitiría una cobertura hasta fines de año. Y si no se aprobara, los fondos se acabarían la próxima semana. Además, desde Hacienda informaron que en abril van a presentar un paquete de medidas para limitar el alza en el precio de la parafina y también para que no se produzca una escalada de precios en el transporte público. Según nuestras estimaciones, el techo de 750 millones de dólares que contempla actualmente la ley se podría superar a fines de marzo de este año, por lo cual el precio de los combustibles debería converger en un plazo menor a 12 semanas al nivel que tendría si no estuviera operando el MEPCO. Esto significa, presidente, que para las gasolinas de 93 y 97 octanos, esto equivaldría a un incremento cercano a los 300 pesos por litro. Si dividiéramos eso entre 12 semanas, tendríamos entonces incrementos semanales de entre 25 y 50 pesos por litro, comparado con los 6,7 pesos de incremento que contempla como límite el funcionamiento del MEPCO. Muy importante lo que dice el ministro de Hacienda. El alza viene igual. En eso no podemos hacer mucho con los precios actuales de distintos factores. Lo importante es que se pueda aplacar y que la alza semanal no sea tanta y se pueda ir dividiendo en el tiempo. Precisamente el ministro de Hacienda explicó hasta cuánto podría durar esta nueva ampliación del MEPCO. Con 120 dólares por barril, el fondo permitiría amortiguar el aumento de precios durante todo el resto del año. Se agotaría recién a finales del año. A esa altura, ¿cierto?, ya estaremos discutiendo el presupuesto. Ojalá que no tengamos esa situación. Y siempre estamos hablando aquí de precio promedio. Bueno, otro tema que abordó el ministro de Hacienda es sobre esta opción que han planteado algunos parlamentarios de distintos sectores políticos de que se elimine por un año el impuesto específico, que sabemos es una carga muy grande para el precio final del litro de benzina. Veamos la respuesta de Mario Marcel. El impuesto específico ya el año pasado estaba recaudando alrededor de 700 millones de dólares menos que lo que recaudaba antes de la pandemia. Representa aproximadamente un 0,6% del producto, alrededor de un 3,5% de los ingresos tributarios netos. La recaudación del año pasado del impuesto específico equivale a todas las medidas tributarias para financiar la PGU que fueron aprobadas por el Congreso hace pocas semanas. Veamos algunas reacciones de parlamentarios integrantes de la Comisión de Hacienda de los Diputados. Esta aprobación unánime también se generó porque el ministro de Hacienda recogió las inquietudes que plantearon los diversos parlamentarios, tanto de gobierno y oposición, sobre materias que creemos que el gobierno debe tener unas propuestas concretas. El ministro de Hacienda, una vez que hemos aprobado esta iniciativa por unanimidad, se ha comprometido con nosotros que en el mes de abril va a traer una propuesta concreta para abordar el alza desmedida de la parafina, del gas y también del transporte público. Como vimos, Mario Marcel dijo que la ampliación del MEPCO duraría hasta fin de año siempre que haya o hasta que haya un barril de petróleo en torno a 120 dólares como precio. Veamos cómo está actualmente el crudo. Esto es el WTI, que es de referencia para Chile. 115 dólares
prácticamente llegando a ese tope que decía María Marcel de 120. Por lo tanto, si siguen los precios actuales y se amplía el MEPCO a 1.500 millones de dólares, habría una cobertura del mecanismo hasta fin de año. El dólar también es muy importante, bajó casi 10 pesos o más de 10 pesos este lunes y cerró en 795. Es muy importante que siga bajando el dólar para que así tampoco a través de esta vía se incremente el precio de la benzina. Esto es muy importante que lo tengan en claro. Si baja el dólar y baja el petróleo, en algunas semanas más, no ahora, en algunas semanas más podría empezar entonces a haber disminuciones y no alzas. Pero para eso todavía falta mucho y como les digo, tienen que cumplirse estas dos condiciones, dólar y petróleo bajando. ¿Cómo están actualmente los precios? La benzina de 93 octanos y la de 97 en 1.066 pesos y 1.114 respectivamente. Esto en la región metropolitana. Sabemos que hay regiones de Chile, específicamente del sur, que están mucho más alto. Bueno, imagínense cómo subiría si no se aprueba la ampliación del MEPCO. Cambiamos de tema porque también este lunes la Cámara de Diputados aprobó que en el futuro se puedan revisar proyectos de retiros de fondos previsionales. Con votos del oficialismo por 117 votos a favor y 26 en contra, la Cámara aprobó la posibilidad de analizar estas iniciativas, pese a que se creía que no se podía tramitar un proyecto que ya había sido rechazado en menos de un año, que recordemos fue el cuarto retiro de fondos. La Cámara, como esto sucedió en el Senado y no en la Cámara de origen, que es la Cámara de Diputados, eso permitió entonces que sí puedan presentarse nuevos proyectos. Veamos reacciones tanto de parlamentarios de derecha como del oficialismo y de izquierda. Lo que habla la Constitución es que impide la presentación nuevamente de un proyecto de ley igual, idéntico al ya rechazado en la Comisión de Origen, y eso fue lo que pasó. Entonces aquí, una vez más, los diputados creen que están por sobre la ley, por sobre la Constitución, la violan y se pasan por buena parte a la gran mayoría de los chilenos, que lo único que quieren es que los políticos estemos a la altura y respetemos la ley. Entonces yo le hago un llamado a los miembros de esta Cámara, a los políticos en general, que estemos a la altura y que no se siga violando la Constitución y las leyes. La discusión que vimos acá es de admisibilidad, es procedimental, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que lo que falta en Chile es poder tener un sistema de seguridad social y para eso queremos que el gobierno tenga la oportunidad de presentarlo. Si seguimos por la senda de los retiros, no vamos a tener esa oportunidad. Por eso mismo estamos en contra del quinto retiro. Hay incompatibilidad cuando hablamos que primero tenemos que enfrentar la inflación, los efectos que está generando en los bolsillos, los salarios de los ciudadanos y los ciudadanos que finalmente no alcanzan para pagar sus necesidades. Y por lo mismo, si seguimos por la senda de los retiros, si seguimos por ese camino, simplemente lo que estamos haciendo es aumentar la inflación y por otro lado, seguir desplazando el sueño que tienen los jubilados de mejorar sus pensiones, de poder terminar con el sistema de AFP. Hay gente, parece, que no está de acuerdo con lo que vota, pero hay otros que sí están de acuerdo con lo que votan. Y hoy se ha dado un paso muy importante para el quinto retiro y para el derecho que tienen las personas a que se les devuelvan sus fondos. Sobre este tema, la Superintendencia de Pensiones informó que hasta ahora, con los 3 procesos anteriores que se aprobaron, se han retirado 51.044 millones de dólares, más o menos un sexto de todo lo que produce Chile en un año. Esa es la magnitud hasta ahora de los retiros de fondos. Cambiemos de tema porque la ministra del Trabajo reiteró que buscan concretar con gradualidad sus objetivos, como por ejemplo alcanzar un salario mínimo de 500.000 pesos para el fin de este gobierno. Eso sí, este lunes aseguró que esperan que el primer proyecto de ley para alza en el salario mínimo sea con un alza considerable.
Efectivamente, el salario mínimo se espera, digamos, nuestra convicción y nuestro compromiso programático es llegar a los 500.000 pesos al final del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin duda, esto va a ir siendo paulatino en el tiempo y es nuestro interés, además, que en este primer aumento de salario mínimo, eso tenga un alza que sea considerable. El primer proyecto de ley que va a reajustar salario mínimo va a ser prontamente presentado, así que muy luego vamos a tener noticias porque el salario mínimo nuevo, reajustado, empieza a regir el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Eso va a ir pasando en un proceso continuo de gradualidad, ¿no? La ministra también se refirió al proyecto para reducir a 40 horas la semana laboral y según ella hay muchos que temen a este tipo de cambios. Hay una gran opinión, yo diría mayoritaria, absolutamente de la ciudadanía en torno a aprobar, a impulsar el proyecto de las 40 horas. Lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros desde el gobierno, en conjunto con los parlamentarios, con el mundo empresarial y con las y los trabajadores, es buscar cuál es esa combinación que nos permita avanzar y cuáles son esas gradualidades. Pero sin duda, temerle a los cambios, resistir los cambios, la verdad es que yo creo que es parte de lo que le ha hecho mal a nuestra sociedad. En el día bursátil les cuento que en Europa hubo generalmente caídas, pero bastante leves, ninguna mayor a 0,6%. En Wall Street también pasó lo mismo, el Dow Jones cayó 0,5%, el S&P apenas 0,04%. Pero nuevamente la Bolsa de Santiago se desacopla de la tendencia mundial. Fíjense en esta gráfica todo lo que subió el IPSA, 2,89% y está al borde de los 5.000 puntos, 4.994. ¿Cuáles fueron las acciones que más subieron? CAP, 10,3%, recordando años de gloria para la acción de CAP, como fue 2020, donde subió más de 150%. Entel, 8,3% de alza. Aguas Andinas, 7,6%. Aguas Andinas que mañana presenta sus inversiones para un año muy importante, que tiene que ver con inversiones para enfrentar un eventual racionamiento. Ojalá no suceda, pero al menos eso es lo que va a detallar mañana Aguas Andinas. CMPC también subió bastante, 5,4%. El IPSA entonces teniendo un excelente 2021. Todavía estoy en modo vacaciones, les pido disculpas. Pero lo que sí tenemos que ver ahora es una pausa en la agenda económica y al regreso, en nuestro segmento de innovación, vamos a hablar de una tecnología que ha permitido hacer mucho más eficiente el riego en la agricultura y todo conectándose a la nube. Lo vemos al regreso acá en Agenda Económica. Este martes se celebra el Día Mundial del Agua y en los lunes de innovación de Agenda Económica queremos conocer una tecnología chilena que ya lleva 10 años y que permite dos cosas en el agro: disminuir la cantidad de agua necesaria para el riego y a la vez aumentar la producción. Esa tecnología se llama Drop Control, la desarrolló la empresa Wisecon y está con nosotros el gerente general de esa empresa, Cristóbal Rivas, a quien vemos en pantalla. Cristóbal, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy bien y bastante impresionado de los números que muestra la tecnología Drop Control. Ya tienen cubiertas más de 100.000 hectáreas, 1.500 bombas y también 25 válvulas automatizadas. Me imagino que la labor de ustedes es controlar todas esas variables y prometerle a sus clientes un riego más eficiente. Así es. Ya estamos presentes en Estados Unidos, en México, en Perú. De hecho, Estados Unidos es nuestro principal mercado hoy día. Y estamos muy contentos de lo que hemos logrado nosotros y lo que han logrado nuestros clientes con la tecnología, que en el fondo es poder producir mucho más con menos recursos. Eso es la quimera, digamos, de la optimización en la agricultura. Y por suerte esta mezcla de tecnología y utilización de los sistemas de riego de una manera efectiva y correcta ha ayudado a nuestros agricultores y a nuestros clientes a poder lograr eso, ¿verdad? Cuéntanos cómo opera Drop Control. Drop Control es una tecnología que involucra unos equipos que desarrollamos nosotros, que son esas cajas que se ven ahí en los videos. Ellas están conectadas a sensores
por ejemplo, una estación meteorológica, a zonas de humedad del suelo, pero también, y una característica muy particular de Drop Control, la parte control, digamos, que es lo que permite también accionar válvulas, accionar bombas, el fertirriego, manejar pozos y todo lo que tiene que ver con el actuar y con el riego y con poder controlar esto de manera efectiva en el campo. Y después, esta red de nodos y de equipos que están en el terreno se comunican entre ellos para hacer el control efectivo y también después transmiten todos los datos a Internet para que los usuarios puedan acceder a una página web, hacer análisis o una aplicación móvil para tener el control de esto. Entonces, en el fondo es como el sistema operativo, permite al campo estar, y a los agricultores y a su equipo realmente conectados y en línea con lo que está pasando. Y esto les ahorra tiempo a ellos, personalmente y a la organización, les ahorra equivocaciones y problemas que después, un pequeño error durante la temporada se puede pagar caro en producción hacia el final, y les ahorra mucha agua porque es la forma efectiva de estar regando. ¿Esto el software lo hace automáticamente o el software les indica las condiciones que hay y ahí manualmente alguno de los operadores de ustedes, por decirlo de manera bastante coloquial, aprieta on para que empiece a funcionar el riego? Es súper buena la pregunta. Mira, las características de cada campo y nosotros funcionamos en más de 50 cultivos en 4 países, como en 10 países, pero en 4 países muy importantemente, en 12 estados de Estados Unidos. Entonces, los cultivos, los suelos, los climas son muy diversos. Y lo que hace este sistema es que le da todas las indicaciones, todo lo que le llaman hoy día el analytics, todos los índices y todo lo que el agricultor necesita para tomar una mejor decisión. Pero el agricultor es el que la toma. Ahora, es muy relevante el hecho de que gran parte de esta optimización se logra llevando al cultivo a un ciclo óptimo. Me refiero a que no se trata de decir, ahora está seco, ahora hay que regar, ahora está muy húmedo, no hay que regar. Lo que se busca con el sistema es buscar el ciclo natural, donde las plantas consuman agua de una manera eficiente. Entonces, en verdad, si esto se hace bien, el agricultor lo que tiene que ir haciendo es ajustando parámetros para que la planta y el cultivo se vaya adecuando al clima y vaya obteniendo el mejor beneficio. Las plantas no responden bien, digamos, a cambios muy abruptos. Si uno riega mucho un día, las raíces se expanden y después no regan los días siguientes, las raíces ya no saben qué hacer. Entonces es súper importante buscar un ritmo e ir ajustando ese ritmo. Claro, si va haciendo más calor hay que ir regando más, pero hay que ir haciendo adaptaciones. En general lo que nosotros vemos cuando, por ejemplo, el sistema al principio lo dejamos operar 100% en manual y el agricultor está regando así como venía regando, por así decirlo, sin mucha información, los agricultores regan de una manera media caprichosa. Hacen esto, como te decía, hoy día hace calor, regamos más, después regamos menos. Y eso la verdad es que no es óptimo para el cultivo. Lo que te digo es buscar que el ciclo se vaya adecuando a las condiciones. Es muy importante lo que mencionas porque el beneficio es lógico para Chile con el cambio climático que estamos viviendo y cada vez vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con menos agua. Y entonces obviamente cuando usted menciona que pueden reducir el consumo entre 20 y 30% de agua, pero por el otro lado usted hablan de un aumento en la producción de entre 5 y 10%. Y ahí es lo que tú mencionas, que no es solo ocupar menos agua, sino que también entregarle a los cultivos el agua que necesitan, no más, sino que exactamente lo que necesitan en el momento del año. Eso es muy relevante. ¿Cuándo la necesitan? El momento del año, ¿ya? De repente lo que pasaba es que algunos agricultores regaban más o menos parejo a lo largo de toda la temporada. Y en verdad, los estados fenológicos que se conocen de las plantas, cuando está en floración, cuando está cuajando la fruta, cuando está creciendo, la planta en verdad tiene demandas cambiantes y hay que ir adecuándose a esas demandas cambiantes y nosotros los ayudamos a que lo puedan hacer eso con información. Si no, si es que se hace sin la información correcta, claro que se corre el riesgo de subregar o regar poco. Si es que se tiene la información correcta y se conocen las plantas, se puede regar lo justo y necesario, que es lo justo y necesario en el tiempo correcto, como tú dijiste. Cristóbal, ¿esta tecnología funciona solamente donde llega la señal de celular para que así se pueda conectar estos nodos a una red inalámbrica o hay alguna forma de que se pueda implementar en zonas remotas donde todavía no hay señal de internet?
Mira, en general nuestros sistemas funcionan con señal de celular, pero también tenemos algunos sistemas conectados por satélite y otras características. Por suerte, la verdad es que aquí en Chile la conexión es súper buena, te diría yo que incluso mejor que en algunos lugares de California. Entonces, la gran mayoría de las veces eso no es un tema y nuestra tecnología en verdad es uno de los nodos que se tiene que conectar solamente a Internet, entonces nos preocupamos de que se quede en un lugar, digamos, idóneo dentro del campo para conectarse. Cristóbal, si bien hemos titulado esta entrevista de cómo optimizar el uso del agua en el campo, ¿se puede aplicar esto en la ciudad? Mira, sí, se puede aplicar y es súper relevante, y hoy día está toda la discusión respecto de las comunas del oriente de la capital y la cantidad de agua que consumen en los prados principalmente. En general sí, se puede utilizar. El pasto tiene unas condiciones que cambian menos a lo largo del tiempo, entonces es más estable y es más predecible. En ese caso, los controladores clásicos de, digamos, horarios que existen y que se pueden comprar en las grandes tiendas son bastante útiles y es mucho mejor, y una recomendación para la gente es utilizarlos también, o sea, porque eso le da este ciclo. Todos los días la planta a las 5 de la mañana recibe 20 minutos de riego, y eso sí se puede regular, y uno entiende que la planta está bien, quizás puede probar y regar 15 minutos, y quizás todavía está bien y regar 12 minutos. Hay que ir buscando, porque no se pueden hacer cambios, pero eso sin duda que es mucho mejor que salir con la manguera y regar, y cuando uno tiene tiempo hacerlo, cuando no tiene tiempo. Si hace eso, va a comprometer, digamos, el desarrollo de la planta y va a estar regando de más, siempre. Entonces sí se aplica, pero nosotros la verdad es que lo que pasa es que es súper relevante eso, y creo que hay que hacer un esfuerzo, y todos tenemos que hacer un esfuerzo en nuestras casas, en nuestras ciudades, para ahorrar agua, en particular en Santiago, que tenemos una situación muy compleja, pero también nosotros cuando partimos esto quisimos enfocarnos donde está el gran dolor. En Chile el 70 o más, el 75% del agua en verdad lo usa la agricultura. Entonces fíjate que ahorrar un 30% del agua, del 70% del consumo de Chile, es mucho. Y esa agua podría quedar disponible para otras tareas, para la sociedad, para que las utilice como desee. Entonces nos fuimos ahí donde está el dolor más grande y donde está el potencial de utilización y de un manejo óptimo. Los campos, por su característica y por estar dispersos y por todas las complejidades que hay en el agro, es difícil dar un óptimo y se tendían a pasar y a consumir de más. Entonces por eso nos enfocamos ahí, pero sin duda que la tecnología y la automatización y el uso de la data para poder, digamos, aplicar el riego es siempre útil y bienvenido, incluso en la ciudad. Cristóbal Rivas, gerente general de Wisecon, gracias por estar en Agenda Económica. Que tengas una buena semana. Muchas gracias por la invitación. Tú también, que tengas buena semana. Con esta innovación dedicada a los lunes en Agenda Económica y sobre todo para el tema principal que tiene que preocuparnos como sociedad chilena, que es usar de forma más eficiente el agua, terminamos este primer capítulo semanal de Agenda Económica. Sean con nosotros acá, CNN Chile.